Imaginemos por un momento la siguiente situación: llega por debajo de la puerta una carta de la administración del edificio y anuncia una factura imprevista. Una cuota extraordinaria de 34 millones de pesos para arreglar una gotera monumental en el techo. Madre mía, 34 millones es para echarse a temblar. Desde luego, totalmente. Pero a ver, imaginemos ahora que el vecino del primero que tiene un apartamento con los mismos metros cuadrados, exactamente la misma distribución y los mismos acabados que el tuyo, pues acaba pagando menos por esa gotera. Ya, y todo simplemente porque su ventana da a un muro de ladrillo interior mientras que el otro apartamento tiene vistas despejadas a la calle, ¿no? Exacto, suena a locura, o sea, suena a broma, pero es el día a día de millones de personas. Vivir en comunidad implica compartir gastos. Eso es un hecho ineludible de la vida urbana. Claro, no queda otra. Detrás de lo que cada persona paga a final de mes, suelen ser, pues es un misterio absoluto, llega el recibo del banco, la famosa dolorosa. Se mira la cifra y, sencillamente se asume. Y fíjate que esa asunción generalizada es bastante peligrosa, o sea, es como si existiera una especie de caja negra instalada en el sótano de cada bloque de apartamentos que escupe un número al azar. Sí, tal cual, y la comunidad de vecinos pues nada, se limita a aceptarlo con resignación cruzando los dedos para que alguien en algún lugar oscuro de una oficina de administración haya hecho bien las cuentas. Pero la realidad es que esa caja negra está llena de engranajes muy pero que muy específicos. Pues a ver, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente reventar los candados de esa caja negra, o sea, la misión que tenemos es descifrar el ADN financiero de los complejos residenciales. Vamos a desmitificar cómo se calculan exactamente estas cuotas de comunidad y vamos a dar un salto desde la teoría más abstracta de las leyes inmobiliarias hasta los datos más puros, fríos y concretos. Y bueno, para lograr este nivel de detalle, contamos hoy con un material de base, que la verdad rara vez se hace público. Por un lado tenemos una guía teórica exhaustiva. Esta guía explica la espina dorsal de todo este sistema, que es el concepto del promedio ponderado en condominios, y por otro lado, para no quedarnos solo en la teoría aburrida, traemos un inmenso documento real de presupuestos. Se llama la tabla de coeficientes del conjunto residencial Calisol. Vamos, que es una radiografía perfecta de un ecosistema financiero de comunidad. Bueno, vamos a desglosar esto porque la mejor manera de entender la teoría que rige todo este sistema antes de meternos de lleno en la tabla, es pensar en una clásica cena de amigos en un restaurante. Uy, un clásico de los conflictos financieros. Sí, totalmente, pongámonos en situación. A ver, hay un grupo grande en la mesa, alguien porque está a dieta o porque yo qué sé, no tiene mucha hambre, se pide una ensalada pequeña y un vaso de agua del grifo, bueno. Y otra persona en la otra punta de la mesa pide un chuletón espectacular de medio kilo y una botella de vino de reserva. Claro, cuando llega la cuenta final surge esa eterna tensión en el ambiente. La gran pregunta es: ¿se debería dividir el total a partes iguales entre todos los comensales? Esa es la gran batalla campal de cualquier cena grupal. Desde luego, si se divide el total de la factura entre el número de personas, estamos aplicando lo que en matemáticas financieras se conoce como un promedio simple. Exacto, cada individuo paga exactamente lo mismo sin importar el valor de lo que haya consumido en la mesa. Y a ver, es un método rapidísimo, es súper fácil de calcular sobre la marcha, pero como sabe, cualquiera que haya pedido solo la ensalada rara vez se percibe como algo mínimamente justo, genera fricción de inmediato. Claro, es que es normal. Exacto, genera mucha fricción, y esa fricción, esa diferencia vital entre pagar cada uno a partes iguales y pagar por lo que realmente corresponde a cada uno, es la diferencia fundamental entre promedio simple y el sistema que dictan las leyes para los edificios residenciales, porque para entender cómo se reparte la inmensa cuenta del restaurante, que es un edificio a lo largo de todo un año, pues primero hay que conocer las reglas de juego, y ahí es donde entra a brillar el famoso promedio ponderado. Exactamente, el promedio ponderado es, o sea, es la respuesta legal a la injusticia de la ensalada y el chuletón. A diferencia del promedio simple, donde cada puerta de un edificio pagaría exactamente la misma cuota de comunidad, el promedio ponderado asigna una carga financiera mayor a las unidades que tienen un mayor peso o un mayor beneficio dentro del complejo. Bueno, ¿y cómo se calcula ese peso? Pues la guía teórica que estamos analizando no lo deja al azar, ni mucho menos.
Establece una fórmula matemática de 3 pasos para calcular esto con una precisión casi milimétrica. Entremos en esa fórmula de 3 pasos entonces, porque es el motor que hace girar todo este análisis. A ver, ¿cómo transformamos un edificio entero en una ecuación matemática? Pues mira, el primer paso es construir la base de todo, que es sumar el presupuesto anual total. Hay que recalcar que esto no es solo calcular la luz de la escalera y el sueldo del todero, claro, será mucho más. Incluye absolutamente todos los gastos operativos previstos para que la comunidad no colapse. Hablamos de, fíjate, salarios de seguridad 24 horas, servicios de limpieza, pólizas de seguros que cubran la estructura del edificio. El mantenimiento de áreas comunes, jardines, ascensores. Madre mía. Y por supuesto la dotación obligatoria para el fondo de reserva, o sea, todo eso forma una gigantesca bolsa de dinero proyectada a 12 meses, una bolsa de dinero que asusta si se mira de golpe. La verdad, ¿y esa bolsa hay que trocearla y repartirla? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es dividir ese presupuesto total por el total de lo que la teoría llama unidades de peso. ¿Unidades de peso? Bueno, la forma más habitual de definir este peso es utilizando el área total construida del complejo. Es decir, la suma de todos los metros cuadrados privados, y finalmente el tercer paso es multiplicar ese resultado por el factor individual de cada inmueble, lo que nos lleva a las dos fórmulas clave que dictan la vida financiera de cualquiera que reside en una propiedad horizontal. Así es, la primera es la fórmula del coeficiente representado con la letra C mayúscula. El coeficiente es igual al área privada del apartamento en cuestión dividida por el área privada total de todo el condominio, y ese es el resultado, pues se multiplica por 100. Correcto, y luego la segunda parte es la fórmula de la cuota final, que es simplemente el presupuesto mensual aprobado multiplicado por ese coeficiente que hemos sacado, dividido entre 100. A ver, parece un trabalenguas. Lo sé, pero es una regla de 3 bastante directa. Es una proporción matemática en su estado más puro, sí. Determinar qué porcentaje exacto de esa bolsa de dinero gigante le corresponde sostener a cada puerta del edificio. Pero a ver, aquí es necesario hacer un poco de abogado del diablo, porque aunque la matemática sea perfecta en el papel, la lógica humana es más compleja. Entendiendo la fórmula, a mí me surge una duda razonable. Porque el tamaño físico dicta el gasto operativo, ¿a qué te refieres exactamente? Me explico, si un apartamento tiene el doble de metros cuadrados que el del vecino, no significa automáticamente que, por ejemplo, la pareja de ancianos que vive ahí ensucie el doble el pasillo. Claro, no tiene por qué. Tampoco significa que usen el doble al guarda de seguridad de la entrada, ni que desgasten el doble los botones del ascensor cada vez que suben. En la documentación teórica y profunda descubrimos que el peso de un inmueble en realidad no se limita en exclusiva a la cinta métrica y a los metros cuadrados. ¿Ah, no? No, que va, es cierto que el tamaño es la base fundamental e innegable, eso está claro, pero la ponderación va muchísimo más allá de los ladrillos. El documento revela que este peso se basa en el fondo en el valor comercial relativo del inmueble, y claro, el valor comercial es un concepto mucho más elástico, o sea, es decir, que no todos los metros cuadrados valen lo mismo a ojos del cálculo. Un metro cuadrado en una planta baja no pesa lo mismo que metro cuadrado en el ático. Exacto, y no solo eso, pensemos por ejemplo en las unidades comerciales. Un local en la planta baja a pie de calle que forma parte de la misma comunidad tiene coeficientes y ponderaciones muy distintas a las de un apartamento estrictamente residencial. Claro, tiene sentido. Tiene el sentido del mundo, porque un local comercial con un escaparate genera un tránsito de personas continuo, un impacto en la fachada y unas necesidades de mantenimiento radicalmente diferentes. Ya, pero la teoría no se detiene en lo comercial, y aquí volvemos al ejemplo del principio, el que dabas tú, la ubicación y la vista también influyen. Es que sigue pareciendo contraintuitivo que el panorama desde el balcón altere una fórmula matemática de gastos comunes, y sin embargo, lo hace en muchos reglamentos de propiedad horizontal. Un apartamento alto que disfrute de unas vistas privilegiadas de la ciudad o del mar recibe una ponderación ligeramente superior en su coeficiente. ¡Qué locura! ¿Por qué?
Pues porque su valor comercial en el mercado inmobiliario es objetivamente mayor que el de un apartamento idéntico situado en una primera planta interior que da a un triste patio de luces. Ya, es el mismo tamaño pero no vale lo mismo. Exacto, al tener mayor valor dentro del conjunto de la comunidad, pues asume una cuota de responsabilidad mayor sobre el todo. Por el contrario, espacios como los parqueaderos, los depósitos que tienen coeficientes muchísimo menores, se ponderan específicamente por su destino. O sea, no son habitables, no generan el mismo nivel de desgaste diario y no consumen recursos como agua o luz de la misma manera que una vivienda familiar. Bueno, la teoría ya está sobre la mesa con todas sus reglas, sus excepciones y estos matices sobre el valor comercial, pero es el momento de sacar esta teoría del laboratorio. Vamos a abandonar los ejemplos hipotéticos y a ponerla a prueba aplicando una lupa gigante sobre un ecosistema financiero que existe en el mundo real. Vamos a ello. Y para eso tenemos la disección completa y detallada del conjunto residencial Calisol. Y, menudo ecosistema para analizar, estamos hablando de un documento que expone sin filtros las entrañas financieras de un complejo residencial masivo. Está compuesto, fíjate, nada menos que por 340 apartamentos. Caramba, administrar algo así, es como administrar una pequeña ciudad. Literalmente, y para mantener operativa una máquina de 340 viviendas el presupuesto que maneja no es precisamente cualquier cosa para gastos menores, desde luego que no. La tabla de la administración muestra un presupuesto anual que asciende a más de 836 millones de pesos, o sea, 836.688.000 para ser exactos. Un pastizal. Es una cifra que marea al verla plasmada en papel y que requiere una estructura absolutamente escrupulosa para no desmoronarse en el primer trimestre del año. Claro, para estructurar esa gestión millonaria y aplicar la regla de 3, de la que hablábamos antes, el documento nos muestra cómo este complejo está estratificado. El edificio se divide en 3 tipos muy concretos de apartamentos, estableciendo unas categorías de copropiedad muy marcadas. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, de verdad. Vamos a visualizar esa estratificación poblacional porque es el tablero sobre el que se juega todo. Vamos, en el escalón más bajo en cuanto a tamaño físico tenemos 17 apartamentos que podríamos clasificar como pequeños, cuentan con un área de unos 44 metros cuadrados. Al aplicar la regla de 3 frente al área total construida, la tabla les asigna un coeficiente diminuto, es de haber 0,00255. Suena a un número microscópico, o sea, a una fracción insignificante de poder, pero luego veremos cómo interactúa con el presupuesto general. Subiendo unos peldaños en esta jerarquía de metros cuadrados. Encontramos 30 apartamentos de tamaño mediano, estos miden poco más de 47 metros cuadrados. Y por una simple consecuencia lógica ostentan un coeficiente fraccional algo mayor que es 0,0027 y finalmente llegamos a la gran mayoría silenciosa o bueno, quizá no tan silenciosa. El grueso absoluto del conjunto residencial está compuesto por 293 apartamentos grandes, la inmensa mayoría, vaya. La inmensa mayoría rondan los 51,5 metros cuadrados y ostentan el coeficiente más alto de toda la tabla, que es 0,00298. Si tomamos precisamente este último coeficiente de los apartamentos grandes y seguimos la ruta matemática cruzándolo con ese abrumador presupuesto anual de más de 836 millones de pesos, pues la fórmula nos arroja un valor mensual. La famosa cuota. Exacto, esa cuota pura calculada al centavo es de 208.033 pesos al mes y ahí fíjate, aparece un problema puramente práctico de la vida real. Porque cobrar 33 pesos sueltos a 293 familias diferentes cada 30 días es una pesadilla logística, un infierno para el contador, claro. Totalmente generaría más gastos de contabilidad y gestión bancaria que el valor de esos mismos 33 pesos, no tiene sentido. Así que la tabla muestra cómo la administración en un acto de supervivencia aplica un redondeo hacia abajo, establecen la cuota base sin ningún tipo de descuento aplicado aún en unos números redondos y limpios 208,000 pesos mensuales. Y a ver, ese nivel de detalle en el redondeo y en los 8 decimales del coeficiente es crucial por una razón, que la guía teórica subraya con rotulador rojo, es la regla de oro de este sistema, o sea. Hablamos de un ecosistema matemático cerrado herméticamente. Así es, no hay margen para el error. Si alguien se toma la molestia de sumar la infinita columna de los coeficientes de los 340 apartamentos, el resultado no puede ser un 100% aproximado, o sea,
No puede ser un 99,9 la suma de absolutamente todos los coeficientes del condominio, debe dar exactamente el 100% o, como lo expresa la tabla con una precisión implacable al pie de la última página, la suma debe dar exactamente un perfecto seguido de 8 ceros. ¡Qué barbaridad! Ese 1 representa la totalidad monolítica del edificio abarcando con precisión quirúrgica los 17.250. 62 metros cuadrados totales de áreas privadas, que componen el conjunto Calisol, si falta un solo decimal, o sea, si un solo metro cuadrado queda en el limbo. Toda la matriz contable del edificio es legalmente inválida, y claro, observando esa matriz completa salta a la vista una dinámica social y económica brutal, si miramos la distribución poblacional de este edificio. Hay un dominio aplastante de los apartamentos grandes, son 293 viviendas grandes frente a solo 47 viviendas pequeñas y medianas combinadas. Es una barbaridad. Es decir, estamos ante una comunidad donde una abrumadora mayoría de los vecinos carga de forma colectiva con el peso financiero más alto de ese enorme presupuesto. Es una concentración de la carga financiera fascinante desde el punto de vista sociológico. Yo estoy convencido de ello. Yo estoy seguro de que es exactamente como analizar una gran empresa donde el 86% de los empleados de a pie son al mismo tiempo los accionistas mayoritarios de la compañía. Tienen la carga económica principal sobre sus hombros, financian el grueso del operativo, pero también representan la fuerza demográfica central del edificio totalmente. Ahora bien, hasta este punto hemos visto que las matemáticas puras funcionan a la perfección en el vacío del papel o en las celdas de un Excel donde todo es predecible y está esterilizado, pero claro. La vida real en una comunidad de cientos de personas es caótica, muy caótica, incluye incentivos para cobrar a tiempo emergencias que rompen las tuberías y los presupuestos y el siempre presente inevitable error humano. ¿Cómo absorbe una fórmula tan increíblemente rígida y milimétrica estas irregularidades orgánicas? Pues a ver, ese es el verdadero desafío de la propiedad horizontal, es el choque frontal entre la teoría y el factor humano. Empecemos por la herramienta más amable que tiene la administración para lidiar con los humanos, que son los incentivos. Bueno, la tabla del conjunto Calisol no se limita a mostrar la cuota cruda como un castigo inevitable, aplica una estrategia de cobro muy inteligente. Muestra en una columna destacada un descuento del 2.99% por pronto pago o pago anticipado, lo cual, si volvemos a pasar por la calculadora a nuestro ejemplo del apartamento grande, significa que esa cota base de 208.000 pesos sufre una reducción según la fórmula y se queda en 201.813 pesos. Exacto. De nuevo, para evitar lidiar con centavos pequeños, la administración lo redondea a la baja dejándolo en 202.000 pesos al mes. O sea, quien logre organizarse para pagar en los primeros días del mes genera un ahorro mensual de unos 6.000 pesos y, bueno, a simple vista puede parecer un ahorro modesto mes a mes para una familia, pero desde el punto de vista de la administración de un monstruo de 340 viviendas no es un favor que le hacen a los vecinos. Claro, es una necesidad, es un mecanismo de supervivencia esencial, ese descuento garantiza la liquidez inmediata, el flujo de caja necesario durante la primera semana del mes. Para poder pagar las nóminas del personal de seguridad o limpieza a tiempo y evitar problemas laborales graves, tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, no todo se soluciona con descuentos amistosos. El reverso tenebroso de la gestión comunitaria son los imprevistos, las temidas cuotas extraordinarias, las famosas cuotas extra. Ese concepto que hace temblar el pulso de cualquiera que pague. Una comunidad de vecinos, cuando abre el buzón y ve un sobre con el logo de la administración, volviendo a la metáfora del restaurante, la cuota extraordinaria es lo que ocurre cuando alguien tropieza. Derriba una bandeja entera llena de copas de cristal carísimas y hay que pagar el desastre. ¿Cómo se divide esa cuota extra? Pues en el presupuesto real del conjunto Calisol que estamos diseccionando vemos que existe un apartado ya establecido y cuantificado para una cuota extra por un valor total de 34 millones de pesos. Y aquí es donde la fuente teórica apoyada en la Ley 675 se vuelve tajante. Establece sin margen de interpretación que estas cuotas extraordinarias también deben pagarse estrictamente de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Ah, amigo,
no se divide la factura de las copas rotas entre los comensales por igual. El que pidió el chuletón y tiene la casa grande asume una mayor parte del coste de las copas que el que pidió la ensalada del apartamento pequeño, o sea, a menos que el reglamento interno del edificio contenga una excepción rarísima. Redactada de forma explícita para un caso tremendamente específico, la norma general es implacable. La regla sagrada del coeficiente sigue mandando y dictando sentencia incluso si se trata de tapar una gotera sorpresa en el tejado que no estaba en ningún Excel a principios de año. Así es. Y la tabla del conjunto Calisol nos permite ver cómo se ejecuta esa cirugía de cobro extra en la práctica. La administración decide que para no ahogar a los vecinos esa cuota extraordinaria de 34 millones se va a dividir en 4 cuotas. Es decir, se cobra un cuarto del total cada mes durante un cuatrimestre. Al aplicar la lupa del coeficiente resulta que los propietarios de los apartamentos más grandes pasan a pagar unos 25,000 pesos extra al mes durante esos 4 meses, sumando un esfuerzo total de 100,000 pesos de cuota extraordinaria por unidad. Mientras tanto, claro, si aplicamos el coeficiente microscópico de los apartamentos más pequeños a esa misma deuda de 34 millones, la matemática dicta que ellos paguen unos 22,000 pesos extra al mes. En total sumarán 88,000 pesos al finalizar los 4 pagos. Exacto, una diferencia clara. De nuevo, no se divide el imprevisto de forma equitativa, se pondera el peso del imprevisto. El que más valor ostenta más absorbe del golpe imprevisto, y llegamos por fin a la tercera irregularidad del factor humano, que es con mucha diferencia la más peliaguda a nivel legal y administrativo. Hablo de los errores aritméticos puros y duros. Uyuyuy. Hablamos de una hoja de cálculo con cientos de filas y miles de celdas cruzadas. ¿Qué pasa si al elaborar inicialmente esta inmensa tabla fundacional para 340 apartamentos hay un fallo humano? Claro, es que somos humanos, exacto. ¿Qué pasa si alguien en la administración original por cansancio o por distracción teclea mal un decimal en el área de una vivienda y trastoca por completo toda esa sagrada suma del 100%? Esa es una pregunta que genera escalofríos. La verdad, pensemos en las implicaciones. O sea, me estás diciendo que si alguien puso un 0 de más o un 0 de menos en una celda de Excel, arrastrando en cadena un error monumental en las cuotas de las 340 familias, la administración no puede simplemente abrir el archivo, usar un poco de corrector digital, corregir la celda y mandar un correo pidiendo disculpas? Ojalá fuera así, realmente. Hay que paralizar el mundo y convocar a todo el edificio para solucionarlo. Si conectamos esto con el panorama general de las leyes que rigen estas comunidades, la respuesta corta es que sí, no se puede usar corrector, y la respuesta larga nos sumerge en una burocracia pesada, pero necesaria. La fuente teórica que analizamos indica de forma muy específica que un error en el cálculo de los coeficientes, una vez que ha quedado plasmado oficialmente en el reglamento del edificio, no puede corregirse con una simple fe de erratas, firmada por el administrador de turno, requiere forzosamente y por ley convocar una asamblea general y obtener el voto favorable de la mayoría de los coeficientes, para poder rectificar y legalizar esa nueva cifra, es decir, un tropiezo matemático al teclear en un ordenador, se convierte de manera instantánea en un problema legislativo masivo para la comunidad entera. Hay que hacer campaña política casi, para arreglar una suma. Obliga a entender que es realmente la propiedad horizontal bajo leyes como la 675 en Colombia o sus equivalentes en otros países. La comunidad no es un simple acuerdo de apretón de manos en el portal entre vecinos que se caen bien. Madre mía. Ya, es mucho más serio. Es a todos los efectos jurídicos una constitución matemática vinculante. La inalterabilidad estricta del coeficiente actúa como un escudo protector. Protege a los propietarios individuales de que un administrador corrupto o un consejo de administración con intereses ocultos decida aplicar cobros arbitrarios de un día para otro, modificando las bases de reparto en la sombra. Claro. Visto así, pero como ocurre con cualquier escudo blindado pesado, pues crea una lentitud y una burocracia inamovibles para cambiar un solo número mal puesto por accidente. Necesitas poner en marcha la lenta maquinaria política de todo el edificio. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás y observamos con perspectiva todo lo que hemos desgranado de estas dos fuentes tan exhaustivas? La conclusión resultante es bastante reveladora.
Esa temida y antipática cuota de comunidad que tan a menudo llega al banco como una factura inescrutable es en realidad el punto final de un mecanismo de ponderación increíblemente sofisticado y preciso. Constituye una maquinaria matemática monumental que en teoría no deja ni un solo centavo al azar, ni al capricho. Está todo firmemente anclado en esa regla de 3 aparentemente inofensiva. El coeficiente es igual al área privada dividida por el área total multiplicado por 100 y ese porcentaje minúsculo con todos sus 8 decimales interminables. El que determina de forma inapelable la porción exacta de cada propietario exactamente fija el nivel de responsabilidad frente al abrumador presupuesto anual del complejo. Una responsabilidad que, como descubrimos al principio, puede verse drásticamente alterada por el tamaño físico de los ladrillos, pero también por realidades comerciales, por usos del suelo o por la mera ubicación geográfica del inmueble en las alturas. Una fracción que es tan omnipotente que tiene el poder de dictar hasta el último centavo de las cuotas extraordinarias sorpresivas más catastróficas, y también de los descuentos amigables por pronto pago. Y el valor real de entender cómo se entrelaza una teoría legal compleja y una tasa de presupuestos real como la del conjunto Calisol. Es el empoderamiento absoluto para quienes nos escuchan. Comprender cómo funciona la fórmula convierte a los residentes en auditores capacitados de sus propios gastos. Es la clave de todo, convierte esa caja negra y oscura de la que hablábamos al arrancar este análisis en un panel de cristal transparente. Si uno sabe cuál es su propio coeficiente exacto y sabe cuál es el presupuesto general aprobado en la asamblea, nadie puede aplicar un recargo de 1 peso o de 1 centavo de más sin que las matemáticas salten por los aires y la trampa quede al descubierto. El conocimiento profundo de ese coeficiente, de ese pequeño número decimal, es sin duda la mejor herramienta de control financiero y defensa patrimonial que tiene a su disposición cualquier copropietario. Pero fíjate, hay un detalle final en todo este análisis documental que resulta verdaderamente fascinante y que añade una nueva y sorprendente dimensión a todo el asunto. Trasciende por completo la hoja de cálculo de Excel, un detalle profundo que va mucho más allá de la simple transferencia de pago mensual al banco. El documento teórico que hemos utilizado como base legal afirma de forma categórica que cuando hay que arreglar problemas serios a nivel comunitario como corregir esos temidos errores aritméticos en el reglamento o aprobar reformas estructurales, la asamblea de vecinos no vota levantando la mano a partes iguales, es decir, una puerta no equivale a un voto. Caramba, claro. Las votaciones se ponderan según los coeficientes de copropiedad de los asistentes y al mismo tiempo ese mismo documento nos enseñó los primeros minutos que los coeficientes reflejan no solo el tamaño físico, sino factores cualitativos como el tener mejores vistas o el estar situado en un apartamento más alto y privilegiado. Es una combinación de reglas que genera una dinámica de poder comunitario completamente particular y estratificada. Desde luego, todo este entramado de reglas significa que vivir en un apartamento más alto, con mejor iluminación natural o simplemente residir en un apartamento de mayores dimensiones no solo obliga a sostener una cuota mensual más alta en la factura del banco. No solo eso, otorga de manera literal y vinculante un mayor poder de voto en la toma de decisiones cruciales del complejo. Los edificios residenciales operan a efectos prácticos como una microdemocracia inmobiliaria. Un sistema muy particular donde el tamaño físico de la propiedad y las buenas vistas que se disfrutan desde el balcón compran influencia política directa y cuantificable sobre el resto del vecindario. Un detalle sumamente interesante para tener en mente la próxima vez que haya que sentarse en una silla plegable de plástico a escuchar quejas en la asamblea anual. Hasta aquí llegamos con este tema, gracias por ver este video.